Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Bueno, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. De verdad, amigos entrañables. Hoy es el día del Poder Judicial. Así es, 7 de enero. 7 de enero hay actos en la Suprema Corte de Justicia y sobre todo que este día, ¿verdad?, llega en medio de fiscales y jueces de distintas jurisdicciones que están protestando y solicitando, exigiendo aumento salarial. Eso nunca se había visto, pero está ocurriendo en esto. Me gustaría que usted nos diera una panorámica sobre eso y si apoya el Colegio de Abogados a estos pedidos que están haciendo estos sectores. Miren, definitivamente que si nosotros fuéramos, bueno, a la hora de nosotros ponerles un calificativo como Colegio de Abogados de la República Dominicana, al recién año transcurrido, 2024, a nivel del desempeño de la justicia, tendríamos que concluir de que se trata del peor año que registra la historia del Poder Judicial. El calificativo que podemos darle es el año de la miseria y de la indignidad judicial. Miseria de la indignidad. Miseria y de la indignidad judicial. Bueno, esto lo retrata lo que ha sido ese trajinar, lo que nunca se había visto, que jueces de diferentes estamentos, jueces de paz, de igual forma los jueces también de primera instancia, bueno, y la entidad que agrupa todos los jueces, Judemo, jueces por la democracia y ADOJUPA, que son los jueces de paz, o hayan tenido que salir. De hecho, nos estamos solidarizando y tampoco nosotros como Colegio de Abogados vamos a participar de lo que es el proceso conmemorativo de la celebración de este día. Bueno, como Colegio de Abogados no estaríamos participando en apoyo fundamentalmente a ADOJUPA, que son la Asociación de Jueces de Paz, que también se están excluyendo, se están apartando como forma de llamar la atención, de protestar por lo que son esas reivindicaciones que son por demás necesarias. Y nosotros lo que vamos a hacer es, como forma de coger la antorcha, como Colegio de Abogados, porque no vamos a dejar ese sector solo, su materia prima base es su condición de abogado y nos corresponde como gremio. Estaremos celebrando a partir de las 9:30 frente a la Suprema una marcha, una protesta, precisamente por esa indignidad, esa falta de presupuesto en que hoy por hoy se encuentra sumida. ¿Y por qué no le hacen esos aumentos a estos profesionales, a estos jueces, a estos fiscales? ¿Por desidia o por falta de presupuesto? Mira, es muy lamentable que, por eso habrá que considerar en lo sucesivo tal vez que el próximo presidente de Suprema Corte de Justicia sea un juez de carrera, que haya vivido ese rigor, ese seguimiento, ese día a día. Parece que los que vienen de fuera, que es lo que se ha dado reiteradamente después de su heroísmo, no ha sido presidente ningún juez de carrera de Suprema Corte de Justicia. Creo que es una condición que habrá que sugerir, habrá que pedir uno como Colegio de Abogados, personas que tengan mayor compromiso, porque pese a la gerencia, a los esfuerzos que ha hecho Luis Henry Molina, indiscutible que se ha preocupado, no resulta suficiente y parecería que se pone de acuerdo con el poder al final para dejar que las cosas sigan fluyendo y un manejo cosmético de que siga la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, siendo la cenicienta de los poderes, sin el presupuesto, sin las leyes especiales que se estén concretando, ¿verdad?, por parte del Ejecutivo, que es el gran responsable en definitiva. El Poder Ejecutivo tiene que dotar de presupuesto al Poder Judicial en cumplimiento incluso con las leyes que le especializan una parte porcentual. Lo propio y más en este caso, más lamentable es el tema de los fiscales. Los fiscales, al tener una dependencia directa, no pueden hacer mucho, salvo ahora que están despertando a través de Fiscaldón, un apoyo que nosotros pues también le hemos suscrito y hemos dado seguimiento, porque es más dramático el tema de los fiscales, amén del de los jueces. Yo puedo decirle a ustedes, y hagan ese ejercicio, no hay ningún juez en este país que no tenga que llevarse el trabajo a su casa,
que no tenga un área en su casa para seguir trabajando porque es una factoría. Saben ustedes el tema de la mora judicial. Este es el peor año, sin duda. ¿Cómo afecta el desempeño? Entonces, ¿eso tiene un impacto en el desenvolvimiento del trabajo del día a día de estos jueces? Definitivamente que sí. Justicia tardía no es justicia, es una afectación a la seguridad jurídica, a la democracia, al acceso a la justicia. O sea, rubros como derechos fundamentales tan sensibles son los que se están afectando. O sea que esto irradia de manera negativa, profundamente negativa, lo que es el quehacer, el día a día. El día a día de la justicia. La justicia, el ideal que persigue es precisamente la armonía social, la paz pública, la vida en sociedad de forma pacífica, dándole a cada quien lo que le corresponde. Y si eso no se proyecta, entonces eso aumenta la conflictividad, eso afecta a la inversión extranjera. No es un tema cualquiera. Pero, por eso también la importancia de los colegios de abogados. Por eso yo no entiendo de cómo eso es años tras años, y cada vez es peor. Más del 60% de personas que están presas en las cárceles del país sin que se haya un proceso, están de manera desprotegida ahí, porque su proceso quizá por cualquier nimiedad, pero no le pasan un proceso. Bueno, no había tocado ese aspecto. Nosotros somos de los campeones del mundo a nivel de prisión preventiva. Nosotros afectamos presos preventivos, lo que es ese derecho fundamental o esa verdad interina que debe cobijar cualquier persona que esté bajo los efectos de una prisión preventiva. Esa verdad interina que se llama presunción de inocencia, que es un principio cardinal del derecho constitucional. Aquí eso se ha invertido porque tenemos las cárceles llenas de una cantidad significativa de presos preventivos, que es lo que te dicen que hay un sistema que ha colapsado, que ha fallado. Eso se traduce precisamente en la falta de tribunales, espacios adecuados. Todavía aquí se está administrando justicia en furgones y nos encontramos con la sorpresa de que la edificación buque insignia que había desarrollado el Poder Judicial aquí en Gascue, el edificio para los temas especializados del derecho, se la cedió esta actual gestión del presidente de Suprema, se la cedió al gobierno. No sé si conocen ustedes que está aquí, ahí por los lados de, frente a donde estaba el antiguo Hotel Cervantes, una edificación que estaba casi terminada. Vemos cómo se ha abandonado y cómo se le cedió esto, que iba a servir para descongestionar, para uno de los reclamos precisamente que hacen los jueces de paz, que se están ausentando, se están apartando, como lo hacemos nosotros como colegio de abogados. Que está en la calle Cervantes. En la calle Cervantes, al frente, una edificación monumental. Cerca de la Bolívar, ese Gascue aquí en esta zona, sí. ¿Pero a quién se la cedió él? Bueno, al gobierno. Al gobierno, pero ¿para qué? No conocemos ni... supuestamente por el tema para la edificación de la jurisdicción inmobiliaria. Digo, bueno, pero ¿qué sentido tiene si tenían la jurisdicción inmobiliaria? Son de los temas que tienen que llamarnos, invitarnos a preocupación. Aquí tenemos, por ejemplo, después de 14 años de haber iniciado lo que es esta nueva constitución en el año 2010, la misma en el artículo 164 instaura lo que es los tribunales de primera instancia en materia contencioso administrativo, y esta es la hora, en una violación a la propia Constitución, y por qué no afectar lo que es esa relación de David y Goliat, de los, por hacer una, ¿verdad? Lo que esa relación desigual entre el Estado y los administrados. No tenemos una primera instancia en materia contencioso administrativa por la falta de los tribunales. Son de los, y al momento esto no se ha concretado. Entonces es una situación muy, muy difícil. Por eso debo decir que se trata, y por eso estaremos a partir de las 9:30 de la mañana protestando frente a Suprema Corte de Justicia, alzando, elevando nuestra voz para que esto cambie, sobre todo con especial énfasis al Poder Ejecutivo, que en definitiva es el culpable porque no ha dotado ni al Poder Judicial ni al Ministerio Público de los recursos, incluso en violación a las leyes. Nosotros ya en otras oportunidades llegamos a hacer una propuesta, porque esto es cíclico, esto es permanente. ¿Qué propuesta han hecho ustedes? Mira, ni siquiera como colegio, nosotros de sociedad civil, estamos hablando de muchos años atrás, habíamos planteado de que como tiene un esquema parecido, tanto la Dirección General de Aduanas
como impuestos internos, de que está de lo que ellos recaudan en virtud de sus leyes, un porcentaje, para uno el 4 y para otro el 2 para impuestos internos y el 4 para aduanas, porque necesitan tecnificar ese ámbito, esa área, tienen ese presupuesto asegurado, una cantidad significativa. Bueno, si vamos a hablar de un 2 para impuestos internos, de lo que recaudan es mucho, y de igual forma aduana, esa gente manejan, en este caso del presupuesto, manejan miles y miles de millones. No así el caso de Suprema Corte de Justicia, que perfectamente se le debe especializar de lo que recauden a través de la jurisdicción inmobiliaria. Un presupuesto, tanto para ellos como para el Ministerio Público. O sea, del IPI que salga del IPI, de la transferencia, porque en definitiva, ¿quién está gestionando, quién está regenteando ese proceso? Es precisamente el Poder Judicial. Trajando, la mayoría de los sectores coinciden en que el Código Penal debe ser aprobado en el país. Sin embargo, todavía al parecer esto no está en la agenda de los legisladores. ¿Debe ser este año 2025 el año del Código Penal? Mira, ahora tenemos un problema mayor y es que se ha decretado prácticamente por parte del Tribunal Constitucional la muerte total de lo que había sido la reforma del Código Procesal Penal. Ciento y tantos artículos se han llevado de un solo tablazo, lo que pudiera traer un trastorno a nivel, por ejemplo, del aumento del plazo, un plazo que inicialmente eran 3 años, en la anterior reforma, ahora se retrotrae de nuevo los 3 años y que se había llevado a 4 en esa reforma. Entonces eso va a tener un impacto a nivel de los casos de corrupción, que habrá que ver en qué vendrá todo esto. Entonces yo creo que sí, que es hora, y fue la preocupación que nosotros tuvimos en cuanto al Código Penal de la República Dominicana. Como Colegio de Abogados llevamos una propuesta de que se deslindara, se apartara y se llevara una ley especial, incluso que se recomendara un referéndum para consultas populares en virtud del artículo 210 de la Constitución para el tema del aborto, que es lo que ha mantenido secuestrado este código como un rehén. O sea, que se difiera lo que es el conocimiento y el seguimiento de lo que sería una ley especial para el tema del aborto y que ya libre de este secuestro tengamos un código que esté a la par con el esquema propio y particular de un código nuevo como es el procesal penal que apenas es del año 2002. No así el código penal que nosotros tenemos, que fue adoptado como una ley nacional en el 1884 y que data más atrás, porque es el mismo código francés. Pudiéramos decir que hasta de la ocupación haitiana. Entonces se requiere, es un instrumento de política criminal que en nada ayuda, porque son muchos los aspectos que hoy por hoy tienen que ser considerados en el mismo. Por ejemplo, la autoría intelectual en materia de sicariato, el mismo sicariato como tipo penal, el feminicidio, reconfigurar el tema de la libertad de expresión dentro del ámbito, que es qué sé yo, si se quiere, la despenalización por el delito de opinión. Reconfigurar todos esos aspectos propios de la parte penal, el mismo esquema penitenciario, la actualización de las penas, el cúmulo de penas. Son tantos los temas que faltan que deben ponerse los pantalones, asumir su responsabilidad, en este caso los legisladores, y hacerlo. No seguir con la politiquería que han manejado este tema porque lo ven en funciones. Que aprovechen ahora que no estamos cerca de un proceso eleccionario y cualquier costo político que esto tenga, podrán ellos reivindicarse en el proceso. Mire, Potentini, hay los últimos 2 meses del año pasado, los delincuentes mataron alrededor de unos 15 policías, incluyendo dentro de esos militares, que son soldados, para quitarle el arma. Siempre hemos visto de cómo organizaciones de los derechos humanos reivindican los derechos de estos delincuentes en lo que ellos llaman intercambio de disparos con la policía y dicen, no, que se eliminen los intercambios de disparos, cuando se supone que si estos delincuentes disparan contra la policía, no hay que tirarle flores, sino que tienen que enfrentarlo. Finjus, también hoy, Servio Tulio, dice que está de acuerdo en mitigar estos intercambios de disparos. Como Colegio Dominicano de Periodistas, me gustaría conocer su opinión en torno a este tema. Bueno, para nosotros siempre será una preocupación como Colegio de Abogados de la República Dominicana el tema del respeto, la observación de los derechos humanos, de cualquier lado que esto se pueda dar.
Yo creo que tendrá que ser siempre un crimen, un delito agravado, el que se atente en contra de la vida de un policía que está cumpliendo con un deber, como también el policía sin llenar adecuadamente el protocolo. Naturalmente el problema es estructural. Nosotros tenemos la policía que pagamos, tenemos una policía que hasta no hace mucho, pese a la inminencia y implementación de este Código Procesal Penal que digo apenas tiene 20 y tantos años, aquí hasta no hace mucho y todavía hay lugares donde eso persiste, se interrogaba con un palo en la mano, o sea, no hay la tecnificación, no hay la preparación, se habla de una reforma. Esa reforma tendría que, más que reforma, implicar una refundación completamente de la policía. Yo había dicho que el propio edificio había que demolerlo porque están ahí las reminiscencias del trujillismo, todavía en la misma estructuración de sótanos, pasillos estrechos. Tú dices que en vez de una reforma policial, es una reestructuración. Refundación. Refundación de la policía. Sí, la policía hay que hacerle un cambio significativo. Creo que son importantes los esfuerzos que este actual gobierno ha hecho. Creo que es el que más por lo menos se ha preocupado, no solamente en el orden mediático, pero no solamente a nivel retórico, sino que son reiterados los esfuerzos, han mejorado en alguna forma las condiciones de vida, pero no es suficiente. Hay que tecnificarlo, hay que prepararlo, hay que seguir mejorando esas condiciones de vida, hay que hacer los estudios de rigor para ver cuáles son las mediciones que hay a nivel de las causales que generan el quehacer delincuencial, que en modo alguno puede ser una materia exclusiva del combate de la seguridad pública, ¿verdad? De la delincuencia, puede ser, como lo plantea la Constitución, para la policía. Yo creo que todos los estamentos sociales, estatales sobre todo, tienen que entronizar políticas públicas que den al traste con lo que es atenuar el tema de la delincuencia para que podamos tener una policía más eficiente. Hay que trabajar en un sistema de seguridad ciudadana, de seguridad pública, que implique, por ejemplo, las calles, el alumbrado, integrar los ayuntamientos, y entonces podemos así evitar, atenuar esos intercambios de disparos que son los que sirven de caldo de cultivo para que la República Dominicana todos los años sea certificada como una violadora de derechos humanos, lo cual nos afecta a nivel de política exterior en un sinnúmero de aspectos que nosotros ni siquiera advertimos. Cada vez que el Departamento de Estado dice, bueno, mira, están en función de estas estadísticas, están violando los derechos humanos, porque no se lleva el protocolo a la hora de estos intercambios de disparos, y eso es lamentable. Yo creo que eso hay que verificarlo. Eso no afecta con el Tratado de Libre Comercio y con otros tratados y con otros estándares que a nivel internacional, para tú tener acceso, tienes que observar o respetar los derechos humanos. Trajano, ¿hemos avanzado en el combate contra la corrupción y la impunidad en el país? No. Es que es un tema sistémico. Es un tema que trasciende cualquier gobierno. Es un tema que tiene que ser abordado también sistémicamente, como sistema. Eso hay que comprenderlo. O sea, la corrupción de este gobierno, que empezó con grandes bríos, vemos cómo ha venido progresivamente desfalleciendo. Recuerdan ustedes los grandes esfuerzos que se hicieron a través del propio Ministerio Público y se verificaron algunos avances, pero parecería que ya el gobierno se va cansando. Se va cansando, ya tú no adviertes esos grandes casos, ese seguimiento. Hay muchos escándalos. Ven ustedes, por ejemplo, el tema de los alquileres, que son aspectos que no se pueden esconder y que debe haber una reacción. ¿Cómo tú me vas a justificar, por ejemplo, que Pasaporte alquile por 5 años 690 y tantos millones de pesos? Un edificio que la tasación dice que cuesta 670 y pico. O sea, un precio superior. ¿Cómo tú vas a 1.400 y tanto de la OTI? No hay ninguna reacción alrededor de estos temas. Un edificio menos de la mitad, 5 pisos de 11 pisos, que fue tasado en 1.400 y tantos millones, y tú lo vas a alquilar por 10 años 1.400 millones. O las ambulancias con la DAE, por ejemplo,
ambulancia. Pero eso no viene de ahora, Potentini. Del tiempo que sea. Por ejemplo, industria y comercio, ¿dónde está industria y comercio? Eso Indotel tiene muchos años. Eso fue alquilado de hace muchísimos años en los gobiernos pasados y se pagaba 20 millones de pesos se pagaba por ese todos los meses. Ha sido un desastre y siempre. Y ahora se compró. Bueno, siempre lo hemos denunciado. ¿Tú sabes desde qué tiempo estamos nosotros denunciando? Cómo se viene descuartizando, deshuesando el Estado dominicano bajo diversas modalidades. Por ejemplo, el cementerio de Puerta del Cielo. Eso lo vendieron por Chele para la reforma agraria desde ese tiempo. La misma UNFU se la vendieron a la gente de IKEA por centavos. Y ahora entonces con los alquileres, que como tú dices, tenemos ahí el tema de Indotel, que reaccionó, no sabemos ahora qué se habrá hecho, porque no vemos, pero reaccionó, pero no veo el seguimiento que se le está dando a esa parte. Pero que ahora estamos en presencia de un festival. O sea, lo que tenemos es que abordar esto, que tú dirás, ¿hasta dónde este tema es constitucional? Si el presidente, para enajenar un bien o afectar rentas nacionales, que es una forma de afectación de rentas nacionales, para tú afectar esto, tú tienes que ir al Congreso. ¿Cómo puede un incumbente comprometer al Estado bajo un esquema de estos alquileres multimillonarios por 5, por 10 años, por 30 años? O sea, es una situación que tenemos que tener alguna reacción y tú no ves entonces el gobierno con la vehemencia que lo hacía anteriormente, que desde el inicio lo debe estar haciendo ahora. Eso es ilegal, esos alquileres. Definitivamente que sí, es desproporcionado. Y tú tienes que irte a ese símil. El presidente, en los términos del artículo 128 de la Constitución, necesita ir al Congreso para el presidente, que es el fundamental, el principal funcionario público, el principal de todos, el más poderoso, el jefe de la administración pública, tiene que ir al Congreso. Entonces, ¿cómo tú me vas a explicar que pueda funcionario alguno? Porque no se nos ha ido de la mano y esto es cada vez más y más desproporcionado. O sea, tú vas a alquilar ambulancia en 1.100 millones, ambulancias que comprarla cuesta 800 millones y la vas a alquilar por año. En un minuto, planes y proyectos del Colegio de Abogados para este año. Nosotros vamos a iniciar un plan de lucha sostenido en relación a dotar a la justicia de mejor presupuesto, de mayor presupuesto. Vamos a acompañar a través de una serie de acciones judiciales, amparos y demás en los próximos días que estaremos sometiendo para que los fiscales de manera efectiva tengan una seguridad social. Los fiscales, que es mandatorio por la ley, ahí procede un amparo de cumplimiento. Los fiscales se mueren con 80, 75 años, no se retiran porque si se retiran no le alcanza porque no hay pensión, no le da ni siquiera para la medicina. Es una miseria y están dando vueltas por ahí, están en ese limbo. Pero vamos a tener ese acompañamiento militante y permanente con los jueces en términos general para que se concrete lo que es esa realización que necesitan a través de las partidas presupuestarias, ya que el presidente de la Suprema no ha tenido, ¿verdad?, la determinación de hacerlo, ha sido copado por el Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a hacerlo como Colegio de Abogados. Y esta es la calificación que nosotros le damos este año. El año de la miseria y de la indignidad judicial, el año 2024. Ha sido el peor año de la justicia dominicana. Bueno, despedimos a Trajano Vidal Potentini, quien es presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el CAR. A ustedes gracias por esa complicidad. La cita es mañana de 6 a 8. Les invitamos a que continúen disfrutando de la programación de Telemicro Canal 5. Buenos días.